Esta nueva conferencia que hoy está dedicada a los medios de comunicación y en este caso en concreto a los corresponsales extranjeros, y que vamos a hablar fundamentalmente de todo lo que está pasando no solamente en Oriente Medio, sino de todo lo que está pasando pues en el norte de África. Indicarles un par de detalles antes de nada. Mañana tenemos a Scott Fagan, que es el primer secretario de la Embajada de los Estados Unidos, y la semana próxima tengo que indicarles que la conferencia de don José Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional, se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad Politécnica, en el campus de la Muralla del Mar, y será a las 6 de la tarde. También lo indicaremos mañana y en la próxima conferencia para que tengan en cuenta esto. Igual que la conferencia que va a dar el embajador de Arabia Saudí, también se adelanta en el tiempo a las 6 de la tarde. Bien. Yo voy a hacer una breve presentación ahora, simplemente, sobre todo, de Vicente Montagut. Vicente Montagut es director de Información Internacional en el Canal 9 de la Televisión Valenciana. Como reportero ha cubierto los conflictos de Kosovo, Afganistán, Irak, Israel, Palestina y Líbano. Además, otros acontecimientos internacionales como la reciente caída del presidente Hosni Mubarak en Egipto o últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Fue Premio Ortega y Gasset de 2003 a la mejor labor informativa por la cobertura de la guerra de Irak desde Bagdad. A mi izquierda tengo al señor Taysir Aloni, que es de Al Jazeera Televisión. A mi derecha tengo al señor Andrés Cala, corresponsal acreditado del Herald Tribune. Y les voy a indicar una cosa. Yo he comido con ellos, anoche cené con Taysir, y estos señores se han jugado la vida no una, sino muchísimas veces. A mí me han dejado asombrado de lo que cuentan. Por ejemplo, Taysir y Vicente estuvieron en Bagdad cuando falleció, cuando mataron a Kouso. Estaban en el mismo hotel. O sea, han padecido 1000 circunstancias. Bueno, si me permites, sí. Voy a hacer una presentación un poco más amplia de los dos invitados que tengo a mi lado porque creo que merece la pena. Taysir Aloni, además de director de la delegación de Al Jazeera en España, es periodista y corresponsal de guerra, efectivamente, como decía Juanjo, perdona que te haya quitado la palabra. También cubrió, lo digo porque como has hecho una presentación más amplia de mí, quería hacerla también de ellos. Cubrió la guerra civil afgana el 2000-2001 y yo diría que fue, Taysir, corrígeme si me equivoco, el único periodista español que ha entrevistado a Bin Laden. ¿Es correcto? Probablemente sí. También cubrió la invasión de Afganistán el 2001, la invasión de Irak el 2003 y es tremendamente popular, lo puedo asegurar porque lo sé de primera mano, en el mundo árabe, probablemente mucho más incluso que en España. Y Andrés Cala es periodista freelance con sede en Madrid, contribuye regularmente como corresponsal extranjero con varios medios anglosajones, incluyendo el International Herald Tribune, el New York Times, el Christian Science Monitor de Boston, el Al Mahaya de Arabia Saudita y en el Energy Tribune de Texas. Anteriormente fue corresponsal del Dow Jones Newswire en Madrid. Trabajó con el Wall Street Journal en París, ejerció como jefe de la delegación de la Associated Press en República Dominicana y también ha hecho de corresponsal de guerra en Colombia. Que tenía yo los datos. No. Como habréis podido comprobar, quien va a llevar la batuta aquí es Vicente, que además es amigo. Nos conocimos justo el verano pasado con el curso que hicimos dedicado a los servicios de inteligencia. Y Vicente ha sido realmente el que ha montado esta mesa redonda y la de la semana que viene. O sea que es quien va a llevar, como él hace en Canal No, su programa lo va a llevar exactamente igual aquí. Digamos que vamos a estar hasta las 8, ellos van a estar hablando entre sí, van a ir cediéndose la pregunta 1000 veces, cada uno va a ir criticándose a sí mismo, va poniendo sus ideas sobre la mesa y posteriormente tendremos un coloquio de forma que terminemos sobre las 9 menos cuarto o 9 de la noche. Pero el coloquio ya será posterior, ¿de acuerdo? Pues, don Vicente, es su programa. Muchas gracias y perdona la interrupción, tenía yo los datos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer profundamente a la Universidad Politécnica de Cartagena por la invitación, muy concretamente a Juanjo por su generosa hospitalidad y, de verdad, expresar mis felicitaciones por este foro sobre Oriente Medio que se está celebrando en esta ciudad, porque es muy importante en estos momentos de tremenda convulsión en el mundo árabe e islámico. Son momentos históricos, se compara con lo que ocurrió después de la caída del muro de Berlín, ya se comparaba antes de la caída de Hosni Mubarak en Egipto, ahora
todavía mucho más. Y es un problema, es una situación compleja, a veces difícil de entender, difícil de explicar, ¿no? Dice Robert Fisk, uno de los periodistas occidentales que probablemente más sepa de Oriente Próximo, un periodista por lo que hemos podido hablar anteriormente, sentimos todos gran admiración, que intentar comprender, intentar contar lo que ocurre en Oriente Medio es como intentar montar dos bicicletas a la vez. Él lo dice con ese humor inglés, él es británico, y creo que es muy ajustada la comparación porque es un mundo extraordinariamente complejo. Oriente Medio, se ha dicho también muchas veces, es un tremendo tablero de ajedrez en el que hay muchísimas piezas, muchísimos movimientos que en ocasiones vienen del mismo tablero, en ocasiones vienen de fuera del tablero. Hace unos meses, cuando Juanjo y los directores del curso me propusieron organizar esta mesa redonda, ya me pareció bien, porque vi la gente que había invitado y querían aportar el punto de vista periodístico sobre este asunto. Hace unos meses ya era la prehistoria de estos momentos por todo lo que ha ocurrido desde entonces. Pero ya en aquel momento, como digo, me pareció interesante por una razón. La idea original de invitar a corresponsales de medios extranjeros acreditados en España era originalmente que expresaran su opinión como periodistas independientes sobre la gran cantidad de información que los periodistas de aquí, los periodistas nacionales, los periodistas españoles dedicamos a Oriente Medio, y es muchísima. Para que se hagan una idea, prácticamente todos los medios importantes españoles, tanto de prensa, radio y televisión, tienen corresponsales acreditados en Jerusalén de manera permanente. Incluso las televisiones autonómicas, algunas de ellas como la TV3 o ETV, tienen también, que son televisiones autonómicas de ámbito regional, si quieren, tienen corresponsales allí de manera permanente, y el resto de televisiones como Canal Nou, Canal Sur, Televisión de Galicia, Telemadrid, vamos allí con cierta frecuencia porque en España interesa y mucho lo que se dice de Oriente Medio. Hay una gran sensibilidad en concreto por el tema de Israel y Palestina, y se critica en ocasiones que somos unos medios, sobre todo se dice desde la Embajada de Israel con cierta frecuencia, excesivamente pro-palestinos. Es algo que supongo que habrán oído. Yo no estoy de acuerdo, pero quería invitar a dos personas independientes. Trabaja para la prensa anglosajona, para la prensa norteamericana en concreto, Taysir, para un medio tan potente como Al Jazeera, y quisiera que hiciéramos aquí un debate. Después, al final de una breve intervención que haremos cada uno, les preguntaré sobre esta cuestión. ¿Qué ha ocurrido durante estos meses? Pues ni más ni menos que la irrupción del fenómeno Wikileaks, un fenómeno que estoy convencido está en el origen de todo lo que ha ocurrido. Una de las cosas que ha influido en todo lo que ha ocurrido en el mundo árabe, la caída del dictador Ben Ali en Túnez, la caída de Hosni Mubarak en Egipto, y ahora pues la situación que ya saben que está ocurriendo en Libia. En todo este proceso ha sido absolutamente clave también, como un fenómeno nuevo, la irrupción de la consolidación, diría yo, de Al Jazeera como un medio de comunicación de amplísimo seguimiento. Ya lo era en el mundo árabe, pero ahora ha sido perseguido hasta la saciedad por los dictadores que han ido cayendo o que están atravesando problemas en estos momentos, porque están dando una información real, objetiva, y por tanto se han cometido un objetivo. Esto es otro tema que quisiera tocar con ellos después en el debate. Ya digo, haremos una primera intervención cada uno. Yo voy a hablar sobre la guerra de Libia. Taysir creo que quiere hablar de las revueltas árabes en general, y creo que Andrés sobre las consecuencias geoestratégicas, tengo entendido. Después vamos a intentar hacerlo más o menos rápido para que haya tiempo para que nos hagan todas las preguntas que estimen oportunas. Quisiera, ya digo, hacer una breve intervención en concreto sobre la legitimidad o conveniencia de la intervención militar de la comunidad internacional en Libia.
Ya saben que estos días hay algunos países como Alemania, Turquía, que se han opuesto a esta intervención, también otros países un poco más lejanos como Rusia, China, cada uno por un motivo diferente. También dentro de España hay parte de la opinión pública que está en contra de esta intervención de forma totalmente razonable, es decir, cada uno tiene su opinión, pero quisiera, digamos, exponer mi punto de vista sobre esta cuestión porque de alguna forma veo que se están hablando de los antecedentes de esta intervención armada con alguna ligereza. En concreto, se habla, ya lo habrán leído en las noticias o en los análisis, de la guerra en los Balcanes, de la guerra... Hace calor aquí, ¿no? Si me permite. Decía, de los Balcanes, de Afganistán, de Irak. Gracias. Es que tengo el foco. No, son los focos. Me encantan los focos. Se habla de los Balcanes, se habla de Afganistán, se habla de Irak y en ocasiones no se concreta demasiado. Hay incluso, he llegado a leer estos días, quien dice que el uso de la fuerza no está nunca legitimado. Hay gente que lo dice con todo el derecho. Esto del no a la guerra que se utilizó durante la guerra de Irak, yo creo que se refería a no a la guerra de Irak porque, como intentaré demostrar en ocasiones, el uso de la fuerza está justificado. Se dice que las guerras se hacen siempre por el petróleo o por intereses ocultos, en ocasiones es verdad, pero no siempre es así. Voy a citar 3 ejemplos distintos para que podamos hacer una comparación posterior más concreta sobre la guerra de Irak. Kosovo en 1999. Es verdad, como se dice, que los bombardeos comenzaron sin las bendiciones legales, se cita por ello como antecedente de lo que está ocurriendo ahora, y efectivamente comenzó la OTAN sin el apoyo del Consejo de Seguridad. Rusia lo vetó en aquel momento, se opuso, y la gran resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizaba la intervención militar en Kosovo llegó un par de días antes, unas horas antes prácticamente de que entraran los tanques en Kosovo. A mí me tocó cubrir aquí el conflicto desde la frontera con Albania, a donde llegaban miles y miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, huyendo de la represión a la que les estaban sometiendo los serbios, las tropas serbias y también los paramilitares. Era gente que llevaba unas condiciones muy penosas, habían atravesado muchos kilómetros bajo la lluvia, allí llueve con frecuencia, las carreteras se habían convertido en auténticos barrizales y no era necesario hablar con ellos porque te lo decían nada más llegar, hacían gestos así que les estaban pasando a cuchillo a familias enteras. Es decir que por convicción y por formación yo había estado siempre en contra del uso de la fuerza. Creo en la palabra, en la política, en el diálogo, en la diplomacia para resolver los conflictos. Y lo sigo pensando. Pero en aquel lugar y en aquel momento llegué a la conclusión que alguien tenía que hacer algo para atender a aquellas personas, para detener las masacres que se estaban produciendo, porque aquello era limpieza étnica sobre un pueblo, lo cual significa genocidio. Afortunadamente intervino la OTAN, afortunadamente detuvieron las masacres, porque si no, miles y miles de personas más de las que murieron, hubieran perdido la vida. El caso de Afganistán en 2001 es un caso diferente, mucho más discutible. La actuación internacional, en todo caso, respondió a una agresión, como saben, a los atentados del 11 de septiembre, que dejaron 3.000 muertos. Intervino una coalición internacional que invadió el país en colaboración con la Alianza del Norte. Ya digo que es un caso más discutible, pero los reporteros que cubrimos aquella guerra, claro, nada más llegar, pues muchas ciudades pues vimos campos de entrenamientos de Al-Qaeda, laboratorios de explosivos, vimos cómo los talibanes habían tratado a la población, vimos que la población recibió de forma mayoritaria a las tropas con los brazos abiertos y la comunidad internacional de manera mayoritaria,
recuerdo, aprobó aquella guerra. Todo se estropeó después, como saben, por otras razones, básicamente como consecuencia de la ocupación y de los problemas derivados de ella. 2 años después, en Irak, ocurrió el extremo opuesto de lo que habíamos visto en Kosovo. Antes, cuando llegamos a Bagdad, antes de la invasión, no había ni masacres, ni refugiados, ni catástrofes humanitarias. Es verdad que Saddam las hizo anteriormente. Saddam, como saben, cometió crímenes masivos contra los chiitas y contra los kurdos, pero eso había ocurrido muchos años antes. Y en aquel momento no era una amenaza como se demostró después, porque tan solo acumulaba aquellas armas de destrucción masiva que, según los países que promovieron la guerra, Saddam ocultaba. No quiero extenderme sobre el caso de Irak, porque yo creo que ya está asumido por todos qué es lo que ocurrió, y en estos momentos ya me parece un poco, incluso diría, de mal gusto. Pero la conclusión a la que quiero llegar es que en el extremo opuesto de lo que ocurrió en Kosovo, aquella guerra se hizo por otros motivos, económicos y geoestratégicos, básicamente. Con esto no estoy diciendo que haya guerras buenas y guerras malas. Todas las guerras son malas, por definición, porque lo que se trata es de matar, de destruir al enemigo, y cuando alguien destruye provoca dolor, y eso siempre es malo. Pero así como no hay guerras buenas y guerras malas, hay guerras justas y hay guerras injustas. ¿Qué es lo que dice la casuística del derecho internacional sobre la justicia de un acto de guerra? Lo que se conoce en latín como el jus ad bellum. Voy a detallarlo muy brevemente. Son 6 puntos. Que la guerra sirva a una causa justa, con una intención recta, siempre como último recurso, contar con posibilidades de éxito, también con proporcionalidad de medios y de violencia para terminar con el mal mayor, con aquel que se pretende combatir, y contar siempre con la cobertura de una autoridad legítima para que reúna todas las condiciones. La pregunta que yo quiero trasladar aquí es: ¿se dan estas condiciones en Libia? Mi opinión, y puede que sea discutida, es que sí. ¿Cuál es la causa justa? Defender a unos ciudadanos libres, que son los ciudadanos libios, que están luchando contra una dictadura brutal, y lo único que hacen es exigir sus derechos, exigir libertad y salir del yugo de la represión. ¿Es el último recurso? Sin duda sí. A Gaddafi se le han dado todas las opciones posibles. Incluso a última hora se le ofreció un ultimátum, la posibilidad de negociar. Se ha estado negociando con él. ¿Qué ocurrió después de esa última oferta de negociación? Que Gaddafi lanzó sus tropas sobre Bengasi, con lo cual, si no hubiera ocurrido esta intervención, Gaddafi habría cometido con toda seguridad una gran masacre en Bengasi. Yo he estado hablando durante estos días con corresponsales que tenemos en la zona, o con corresponsales conocidos. En este momento mi medio no está en Libia, con amigos, incluso con algunos vecinos de allí. Las comunicaciones son muy malas, pero todos me confirman que en el momento que intervino la coalición internacional, Gaddafi tenía sus tanques apuntando a la ciudad con la intención de arrasarla, de destruirla. Estamos hablando de una ciudad de 800.000 personas, de 800.000 vecinos. Gaddafi ha arrasado ya otras ciudades anteriormente, pero en estos momentos se dirigía a Bengasi y la intervención internacional lo ha impedido. ¿Hay posibilidades de éxito en esta operación? Bueno, no están demasiado claras todavía, pero la casuística del derecho internacional lo que exige es que haya posibilidades, no certeza. Y yo creo que posibilidades existe porque la coalición internacional tenemos una potencia de fuego mucha mayor y, desde luego, mucha más legitimidad. ¿Existe la proporcionalidad de medios? De momento, claro que sí. Estamos utilizando nada más que la aviación. Ya se ha producido, que además es el ideal de legitimidad suprema, que es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque sea la última opción, la guerra, como decía anteriormente, siempre es una mala opción. Mi amigo Ramón Lobo, o el corresponsal de guerra del periódico El País,
suele utilizar una frase que a mí me gusta mucho. Dice, la guerra es un ser vivo que se mueve independientemente de quién la inicia y de quién la padece. Con ello quiero decir que las guerras las carga el diablo. Se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Y además se suele cumplir eso que utilizamos otras veces de manera cotidiana como la ley de Murphy. Cuando algo va mal, siempre va mal en la guerra. Por ejemplo, el hecho de que ahora han empezado las operaciones aéreas y de momento hemos evitado que haya víctimas civiles, pero siempre que hay una operación militar en marcha, siempre hay víctimas civiles, porque sobre todo en estos escenarios de países árabes las tropas se mueven en entornos urbanos. Ahora Gaddafi está encerrado en las ciudades y Gaddafi no da el perfil del dirigente político, digamos, preocupado por impedir que haya víctimas civiles entre su población. Más bien lo contrario, ha empezado a utilizar a su población como escudos humanos y los va a volver a utilizar con toda seguridad. Es decir, hemos empezado la guerra, de momento va bien, pero la guerra ya veremos cómo acaba, porque a medida que empiece a morir gente inocente, las dudas que ya existen en el seno de la coalición con toda probabilidad van a aumentar. Ya digo, de momento es una intervención justa, es una mala opción y en todo caso plantea algunas dudas. Una de ellas, la que es más obvia, supongo que todos seguirán la información en los medios de comunicación, es la falta de objetivos claros. La coalición internacional, unos dicen que hay que derribar a Gaddafi, otros dicen que no, que solamente es proteger a los civiles. De hecho, la resolución de la ONU solo habla de proteger a los civiles. Yo estoy convencido que en el fondo Occidente va a intentar derribar a Gaddafi, el régimen de Gaddafi, y además me parece bien, porque es un dictador sin escrúpulos y su pueblo lo está exigiendo. Estas discrepancias que existen entre los aliados en torno a los objetivos, en torno a los medios, se ven cada día en cuestiones que son importantes, como por ejemplo, quién dirige las operaciones. Veo algunos militares por aquí. Esto es algo importante, falta saber quién manda, cómo manda, la cadena de mando cómo funciona. Cada país está defendiendo intereses diferentes en estos momentos y cada institución también, porque ha sido importante el apoyo histórico de la Liga Árabe a esta operación, pero la Liga Árabe está compuesta por una serie de presidentes árabes que defienden sus cosas, la Unión Europea hay otros presidentes que defienden otras cosas, Estados Unidos defiende otras cosas. Estamos hablando de unos presidentes y de unos gobiernos que han mantenido unos vínculos muy estrechos con Gaddafi, la mayoría, lo cual nos debería sonrojar como europeos y como ciudadanos. Tengo también algunas dudas sobre los rebeldes, probablemente porque no soy ningún especialista en Libia, lo confieso. En fin, me llama la atención, estaba hablando antes con Taysir, así como Gaddafi es el rostro de hiena de Gaddafi, es el icono de un régimen, ha hecho falta un rostro en el otro bando que identifique la insurgencia, que identifique la rebelión, para poder identificar, saber qué defiende, cuál es su proyecto. Supongo que son momentos difíciles y lo veremos con el paso del tiempo. Me preocupan también las consecuencias de este conflicto. Sin duda, creo que nos enfrentamos a una guerra larga, a un conflicto estancado. Creo que los rebeldes se van a hacer fuerte en Bengasi, Gaddafi se va a trincherar en Trípoli y va a ser muy difícil, porque ya lo está consiguiendo, a través de todo su feroz aparato represivo, que la gente se rebele en Trípoli contra su poder. Veremos, pero me temo y por desgracia que nos vamos a enfrentar a un conflicto largo. Porque entre otras cosas, como también sabrán los militares que veo por aquí, con la aviación no se ganan las guerras. Hemos conseguido supremacía aérea prácticamente en unas horas, pero Gaddafi se limita a no utilizar sus aviones y continúa atacando a la población con fuerzas terrestres. Hemos atacado también algún blindado, pero por la experiencia de otras guerras, en Kosovo lo vimos, hasta que no entraron los tanques, Milosevic no dio el paso atrás.
no está descartado, aunque lo diga la primera resolución de la ONU, que haya una intervención terrestre. Yo no lo doy por descartado a medida que avancen las cosas y se compliquen las cosas, y no sería descartable una segunda resolución. También otra opción es armar a la insurgencia. Hay dudas al respecto, porque una vez se derribe a Gaddafi, si es que se derriba, esas armas veremos dónde pueden acabar. Además, habría que solventar un problema legal, y es que hemos decretado un embargo de armas. No podemos armar a Libia violando el embargo que acabamos de dictar. En todo caso, y para resumir y dar la palabra a mis contertulios, mis compañeros de mesa y debate, la población civil de Libia pedía a gritos una intervención militar. Esta vez sí. Y nosotros, los que podemos, teníamos la obligación de protegerlos, porque la ONU consagra el derecho de proteger, y nosotros teníamos esa obligación. Entre otras cosas porque el pulso de Gaddafi no era exclusivamente contra su propio pueblo. Gaddafi había lanzado un pulso a la comunidad internacional entera. ¿Por qué? Porque de la misma forma que se ha producido un efecto dominó en los países árabes como consecuencia de la oleada democrática que se inició en Túnez y que ha ido haciendo caer una ficha tras otra y que espero que no se detenga hasta que caigan todas las dictaduras de la zona, si perdíamos este pulso contra Gaddafi, me temo que se podría producir un efecto dominó en el sentido contrario. Es decir, todos los autócratas y todos los dictadores en la zona recibirían el mensaje siguiente: si reprimo a mi pueblo con impunidad y puedo mantenerme en el poder, pues voy a hacerlo. Y eso se podría haber reproducido en Yemen, se podría haber producido en Bahrein, se podría haber producido en Siria, se podría producir en Marruecos y en muchos otros países. Se preguntarán ustedes, y es una pregunta muy lógica, ¿por qué intervenimos en Libia y no en otros muchos países que han violado la legalidad internacional? Pues tienen razón. ¿Por qué no intervenimos en Yemen, que ya ha cometido actos de asesinatos masivos? ¿Por qué no intervenimos en Bahrein? Pues tienen razón. ¿Por qué no intervenimos en Israel, que aniquiló miles y miles de ciudadanos en la Franja de Gaza en la operación Plomo Fundido? Podríamos intervenir, podríamos exigir responsabilidades, pero esto daría para otro debate y solamente se me ocurre una respuesta. El mundo es así, el mundo es injusto, las relaciones internacionales son así. En todo caso, y a modo de conclusión para esta primera intervención, según mi punto de vista, intervenir en Libia no era una opción, era una obligación, independientemente de las consecuencias y de los resultados que se puedan producir. Y dejo ya este tema para el debate con mis compañeros. Le doy la palabra. ¿Quién quiere intervenir? No, él. Andrés. Vamos a ubicarnos un poco en el Medio Oriente. Bueno. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Cartagena, por supuesto, por la invitación. Además, un placer estar. El tema es interesantísimo. Además que sí, sin duda, inclusive los medios somos los primeros en tratar el tema con mucha ligereza, lastimosamente. La inmediatez será, bueno, habrá mil sería otro debate, pero el hecho es que si no creo que verdaderamente todos, inclusive los periodistas que cubrimos y hemos cubierto esto por mucho tiempo, manejemos como quisiéramos esto. Además que sí, sucede todo esto con tanta rapidez que es difícil. El caso, lo que quería yo abordar un poco, y de ahí que quería el mapa en ambos lados, es entender un poco lo que está pasando. Yo creo que se prendió una mecha, sin duda, en el Medio Oriente, una mecha además que, como decía, no
Había un polvorín que finalmente se prendió, yo creo que un polvorín además que lleva décadas, no es algo reciente. Sí, algunos catalizadores, llamémoslo Wikileaks, y otro, por supuesto, el constante conflicto palestino-israelí. Pero yo creo que internamente esto verdaderamente fue espontáneo, se prendió una mecha. El problema es que no sabemos en qué va a terminar. Y en qué termine, sin embargo, nos va a afectar a todos. Y yo creo que eso es lo trascendental. Y de ahí que estos coloquios sean tan importantes. Hay dos cosas en juego, yo creo, hablando del macro. Uno, por supuesto, son internas a cada país, llamemos las revoluciones pro-democráticas, pro-libertad, porque inclusive me siento incómodo de llamarlas pro-democráticas. El concepto de democracia en el Medio Oriente no es el mismo que tenemos acá. Irán es una democracia de cierto modo que no es comparable a Occidente, ni mucho menos, pero para el iraní sí lo es, y eso, bueno, para muchos iraníes en todo caso sí lo es. Lo segundo que está en juego es una reorganización, o lo que verdaderamente me parece a mí que está pasando, es una reorganización geoestratégica tremenda en el Medio Oriente, pero por supuesto con una repercusión masiva. Volviendo al primer punto, claro, lo que pasó en Egipto, que fue espontáneo, que surgió, bueno, tras años de represión, afectará sobre todo a Egipto. Lo mismo puedo decir de lo que está pasando en Libia, Bahrein, etcétera, etcétera. Pero luego vienen todos los otros actores, los que no son los actores directos, digamos, que los protagonistas. Dentro de eso hay varios actores principales, digamos, considero que hay tres actores por fuera de la región. El primero es Irán, y por supuesto y sus aliados. El segundo es Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Israel. El tercero los terceros son los países del Golfo Pérsico, los comprendidos en el GCC, en el Consejo de Cooperación del Golfo. Y luego hay además dos jugadores yo considero secundarios en ese gran papel geoestratégico. Uno es Europa, el segundo es Turquía. Inclusive China y Rusia juegan su papel más como espectadores, pero lo hacen desde su diplomacia. Primero hablaré de los que yo considero en todo caso más secundarios en este gran plano geoestratégico, empezando por tal vez Turquía. Turquía es un país que quiere ser el líder regional. Hay muchos candidatos y quiere jugar un papel, quiere ser el que tiene la razón, quiere ser no solo mediador, sino el que lleva el bien. Lo que hablabas de las guerras justas, pues ellos quieren definir justamente qué es una guerra justa. El problema de Turquía es que, claro, sigue debatiéndose hacia dónde debe ir, de ahí que su papel sea más secundario. Creo que Europa juega un papel secundario a pesar del papel que asumió militarmente. Secundario porque, nos guste o no, Europa en realidad hace mucho tiempo perdió el liderazgo en el Medio Oriente. Al Medio Oriente en realidad no le interesa mucho lo que piensa Europa, le interesa lo que piensa Estados Unidos, Israel, inclusive Turquía, mucho más lo que piensa China, pero Europa como unidad, sobre todo la Unión Europea, no ha jugado un papel, no tiene los lazos ni militares ni económicos que tienen los otros actores. Y ese liderazgo que trata de asumir ahora militar, en realidad yo lo considero más, digamos, una catarsis interna europea. Europa lleva jugando con estos tiranos, sobre todo en el norte de África y también en el Golfo, hace muchos años. Gaddafi no se volvió tirano hace poquito, ni en las últimas semanas. Y eso por supuesto sabemos no solo desde su campaña terrorista, desde que asumió el poder,
Y sin embargo eso no ha parado, nunca detuvo a los gobiernos europeos a hacerse amiguísimos. Y no me refiero solo a Berlusconi, las inversiones, Repsol y el gobierno español nunca tuvo problema inclusive en desoír las sanciones que venían de sus propios aliados, llámese Estados Unidos, y nunca quitó su pie dentro de Libia. Y acompañé una vez en un viaje a Repsol a los campos petrolíferos de Libia, y era increíble ver esta Libia, que además fue mi primera y única vez allá. Es un poco desconocido, era ir a otro mundo, pero era claro, y inclusive a medida que ha ido desarrollándose este conflicto, no dejo de pensar cómo Europa, pasando por Francia ahora, que es el que más lleva el liderazgo, y el mismo Reino Unido, que fue quien liberó al señor que puso la bomba en el vuelo de Panam, ahora es Europa el que quiere decir, bueno, vamos a corregir nuestros errores. De ahí que yo creo que el papel de Europa, aunque militarmente importante, cuando hablamos de geopolítica, en realidad yo creo que es más catarsis interna. Están tratando de corregir. Y con eso paso a lo que creo yo es los verdaderos actores, lo que verdaderamente se está luchando en este momento, aprovechándose, por supuesto, de todas estas revoluciones espontáneas. Con eso empiezo con Irán, que hablamos mucho de Irán, de sus anhelos nucleares, bombas nucleares, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo Irán, aprovechándose de esta situación, es algo que en realidad viene haciendo desde los imperios persas, que es tratar de defenderse. Sé que suena extraño, pero Irán, las fronteras de Irán no están protegidas, básicamente, y en este momento Irán está completamente rodeado en Irak por su enemigo acérrimo, en Irak, inclusive en el Golfo Pérsico, el mismo Bahrein es la sede de la Quinta Flota, en Afganistán. Y solo recientemente Irán ha podido ganar, y lo pueden ver en el mapa, ese espacio para liberarse un poco de esa presión que ha sentido desde la revolución, a través de Irak, por supuesto. Cuando empezó esta algidez, esta revolución espontánea, claro, lo primero que vieron es Bahrein. Bahrein, que no se puede ver en este mapa ni siquiera, tiene una mayoría chií, y bueno, también el tiempo que pasé en Bahrein era increíble ver lo que era cómo viven los sunís y cómo viven los chiitas. Los barrios chiitas son pobrísimos, era como estar en un mundo en desarrollo, en Colombia, en Latinoamérica, en Libia. Y por otro lado, los palacetes enormes de las familias sunís, que son minoría además. Irán lleva mucho tiempo tratando de desestabilizar Bahrein, no ha podido, porque Arabia Saudí, Bahrein viene a ser casi un emirato, una extensión de Arabia Saudí, inclusive es la que sigue pagando la mayoría del presupuesto de Bahrein, y esto es una oportunidad de oro que no podía desaprovechar Irán. De ahí que estén invirtiendo tanto, como ahora también empiezan a hacerlo en Yemen. Yemen también tiene una guerrilla, una rebelión chií, y nuevamente lo que hace Irán es tratar de empujar la frontera de agresión que ellos perciben, empujarla ya tienen asegurado, en todo caso no sienten que Irak pueda ser el punto de partida de un ataque. Si logran conseguir Bahrein, están a la frontera de Arabia Saudí, por supuesto, de la Quinta Flota, etcétera, etcétera. Y a la hora de la verdad, este es el papel que juega Irán acá. Por otro lado, están Estados Unidos, por supuesto. Perdón, me retraso un poquito para no irme. Al lado de Irán, por supuesto, está Siria, el gran aliado de Irán, a pesar de ser árabe y no tener una mayoría chií. Por sus propias razones, Siria reprime, la dictadura siria reprime, pero esto es importantísimo también para Irán, ¿no? Y Siria también, el papel que juega Irán es importantísimo para ella también. Y volviendo a Estados Unidos, a pesar de, yo siempre he sentido que hay mucho, que le damos, sobre todo en Europa, se le da mucha importancia maquiavélica
a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que siempre está maquinando para lograr sus objetivos, y en realidad Estados Unidos no es muy distinto a Europa y a otros países, no traman tanto como creemos. Tanto así que en este momento no están buscando el petróleo, no es en realidad lo que quiere hacer Estados Unidos es catalizar una gran revolución democrática, verdaderamente, no por altruismo, no es una cuestión tanto de libertad, etcétera, sino que le favorece a sus intereses, a su interés mayor. El interés mayor de Estados Unidos es facilitar una gran paz palestino-israelí que les facilite a ellos liberarse de la presión justamente y el atrincheramiento que ellos sienten en este momento en Medio Oriente. Los grandes, a futuro, Estados Unidos está preocupado en realidad de China, por supuesto, de Rusia, de Irán, y no está preocupado del norte de África, inclusive no tanto de otros países en el Golfo Pérsico. Entonces, para liberar no solo la tropa y todos los recursos diplomáticos y demás, lo mejor que le podría pasar es que se haga una gran paz. Y la forma más fácil de facilitar eso es, claro, estas revoluciones democráticas. En otras palabras, yo creo que a Estados Unidos, como diríamos en Colombia, le vino de papayazo todo esto. No creo que jamás se lo imaginaron, y lo que hablábamos antes, los fallos de nuestra inteligencia occidental, yo creo que nadie en Occidente se esperaba esto y nos cogió a todos por sorpresa, empezando por Estados Unidos, y de ahí que haya habido tanto retraso, digamos, en reacción. Ahora Estados Unidos, sin meterse mucho, yo creo que lo que está haciendo es tratando de reconducir esto, para que se tome un ejemplo de Egipto. Claro, Egipto sería el modelo a seguir. También por eso explica también por qué no se involucra tanto en Libia. No quieren ser, ni militarmente ni de otra manera, no quieren ser el agresor, no quieren ser el que hostiga, quieren ser el que facilita. Ya veremos cómo Europa reacciona a ese liderazgo o no, si logra facilitar eso, pero ese es el papel básicamente que trata de jugar Estados Unidos, por supuesto también en compañía de Israel. Israel ha estado, no curiosamente, muy callado en esto. Claro, Israel está esperando a ver qué va a pasar. Bueno, todos estamos esperando, pero Israel no se va a mover hasta ver cuál va a ser el mapa, cuáles van a ser las fronteras que le van a quedar. Fronteras no literalmente, pero los regímenes con los que va a tener que lidiar después, ¿no? Estados Unidos quiere acompañar en ese sentido, con sus aliados, claro, incluyendo Europa, pero ese, en mi opinión, es al fin y al cabo el papel de Estados Unidos. Además, y sobre todo con miras a Irán, porque si se va a liberar todo esto es para eventualmente neutralizar a Irán. Por supuesto, Estados Unidos sí está muy preocupado, no tanto del petróleo, sino sí que se desarrolle un arma nuclear en Irán, pero en este momento no puede hacer nada. Estados Unidos no tiene los recursos para contener a Irán, y estas revoluciones le facilitarían, suponiendo que llegan a surgir regímenes con los cuales se pueda trabajar mejor, que en todo caso las poblaciones no estén tan expuestas a la inestabilidad que existe, y además a no dejar tan obvio un poco la hipocresía, ¿no? O sea, ¿cómo es que atacas, lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo es que atacas a un país y no a otro? ¿Cómo es que apoyas a Arabia Saudí y lo que están haciendo en Bahrein, que es brutal, lo que está haciendo Gaddafi también, pero lo que está haciendo Arabia Saudí en Bahrein es una represión muy callada, claro está, pero por la información que está saliendo es muy preocupante y no se está hablando de esto. Por último, claro, el Golfo, los países del Golfo son los más preocupados de todo esto, y no tanto como se creería porque los vayan a tumbar. Yo no creo que los países del Golfo, bueno, en todo caso el gran Arabia Saudita, el gran papá del Golfo,
esté preocupado de su estabilidad. Ellos pueden contener, y ya sea entregando dinero y con su aparato represor, pueden mantener la estabilidad suficiente, inclusive, como lo han hecho, si necesitan invadir, lo van a hacer, invadir, a mandar tropas de paz, como lo llamarían ellos, a Bahrein. Si, ya lo hicieron en Yemen, y no me cabe duda que si llega a surgir la posibilidad que surja, que se cree una pequeña república chií en Yemen, si se llega a partir Yemen, no me cabe duda que Arabia Saudí va a tratar de impedirlo, porque es la gran preocupación del Golfo, al fin y al cabo, la expansión iraní. Lo que para Irán es protección, para el Golfo es agresión. Y esto, resumiendo, esos son los tres grandes jugadores de este partido, digamos. Los países del Golfo, Estados Unidos y sus aliados, Irán y sus aliados, y como dije, los otros indirectos. Por supuesto, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar con todo esto? No me atrevería jamás a adivinar semejante cosa, pero lo que surja va a revolucionar completamente el mundo. Esto, desde mi punto de vista, no, el mundo como tal, no solo el Medio Oriente, va a quedar marcado. Yo no me acuerdo de ningún momento tan trascendental desde la caída del eje soviético, sin duda. Ni las dos guerras de Irak, ni los otros grandes eventos. Esto va a catalizar una reorganización global brutal. China, como Israel también, y otros, y Rusia, están viendo muy callados lo que va a pasar y lo que está pasando. Lo que salga de ahí, inclusive, regresando un poco a casa, el papel que juegue Europa a futuro va a ser determinante. Hombre, ya lo estamos sintiendo, el precio del petróleo a 125 no es nada comparado a lo que va a pasar si la mecha se prende aún más a Yemen, como digo, si se llega a partir, si se llega a fraccionar el país, si esto llega a las fronteras de Arabia Saudita, etcétera. Pero sea lo que sea, esa mecha que se prendió, para mí no quiero decir que es un momento hermoso, pero en una vida, ver que esto suceda después de tantas décadas, además de leerlo, de verlo, de no entenderlo, cuando uno está, no sé, estoy seguro que les pasa a ustedes que uno está en el Medio Oriente y dice, ¿esto cómo? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Bueno, de repente pasa todo esto y uno empieza a ver, a mí al fin y al cabo me parece hermoso y a la misma vez entendible, que todos van a buscar su pedazo y todos van a tratar de aprovechar este momento. Buenas tardes y gracias por asistir. Me tienen que perdonar un poco de acento extranjero y faltas gramaticales y de ortografía. Voy a intentar dar un poco un resumen informativo de lo que había pasado en Oriente Medio en estos 3 meses pasados. Estas llamadas revoluciones árabes han empezado en Túnez, en una ciudad del centro del país que se llama Sidi Abu Zaid, cuando un joven tunecino que se llama Mohamed Bouazizi, con carrera universitaria, que tenía, digamos, muchas dificultades para ganarse la vida, no encontraba trabajo, entonces se dedicaba a la venta ambulante de frutas y verduras con un carro así simple y frecuentaba una plaza de la ciudad de Sidi Abu Zaid. Un día se presenta una policía y le confisca el carro y la mercancía. Se lo lleva a la comisaría. El chico se presenta al día siguiente para protestar, para intentar recuperar lo que queda de mercancía y el carro, que no vale nada. Y hablando con la misma policía, este señor se le ocurre darle una bofetada y humillarle hasta que no va más, y lo ha echado fuera del ayuntamiento. El chico, como no tenía ningún otro medio para ganarse el pan para sus hijos, se le ha ocurrido
encender su cuerpo. Y ahí esto ya provocó la indignación de toda la ciudad. La ciudad salió en una manifestación masiva en protesta por lo ocurrido. Y luego ya la noticia corre en otras ciudades de Túnez y también salen manifestaciones hasta llegar a la capital, Túnez. Se sabe que estos regímenes árabes, todos, sin excepción, tienen características iguales, semejantes. Regímenes autoritarios, estados policiales, ausencia de Estado de Derecho, mucho paro, mucho malestar social y falta total de libertades y máxima represión por todos los medios. Entonces, los manifestantes tunecinos iban reivindicando un cambio, una reforma política desde hace décadas y el poder no responde. En esta ocasión parece que aprovecharon, y sobre todo la clase joven universitaria, y se quedaron en las calles, a pesar de la represión, a pesar de los disparos a matar por parte de la policía, y no acabaron hasta la salida del dictador Zain al-Abidin Ben Ali. Y luego ya la revuelta se extiende al país vecino, que es un país clave y el más importante de la zona, que es Egipto. Cuando le preguntan al ministro de Exteriores egipcio que ¿usted cree que es posible que el mismo efecto tunecino se traslada a Egipto? Dice que no. Egipto no es Túnez, Egipto es diferente. Y además, el mismo disco rayado de que aquí tenemos libertad y democracia y mecanismos de, digamos, de expresión. Y a los pocos días salen los jóvenes otra vez a la calle en otro sitio que es Egipto y no abandonan la plaza de Tahrir, que es la plaza más grande de El Cairo, hasta cambiar el régimen. La mecha también se traslada a Libia. Los libios también salen a la calle reivindicando cambios. Y otro factor también que fue en la ciudad de Benghazi, que el dictador años atrás ha asesinado a unos 1.270 presos políticos en la cárcel de Sidi Buslim. Y la gente no sabe ni siquiera dónde están enterrados sus seres queridos. Entonces la gente salió con cada uno con la foto de su, digamos, de su ser querido y reivindicando saber el lugar donde está enterrado y sacar un certificado de difunción. Y algunos otros reivindicaban reforma, otros reivindicaban cambio radical. El Gaddafi a los pocos minutos ha reaccionado muy fuerte y ha dado las órdenes de disparar a matar. Empiezan a caer víctimas. El asunto, digamos, la revolución libia, lamentablemente se ha convertido en un conflicto armado y ya yo creo que se encamina hacia una guerra civil. Yo creo que el compañero Vicente ha explicado lo que está pasando en Libia y comparto con él la mayoría de sus argumentos. Ahora ya ha empezado también en Yemen y lo mismo. Ha empezado en Bahrein y lo mismo, y acaba de empezar en Siria con un saldo de 20 muertos. Se ve que la cronología de los hechos en estos países árabes son idénticos. Empieza la gente a reivindicar reformas, simplemente reformas para intentar recortar un poco de los poderes del dictador. El dictador, y estoy hablando de todos los países árabes, el dictador tarda en reaccionar y luego cuando reacciona ya es tarde, como en el caso de Egipto. Las mismas reformas que reivindicaba la gente a lo largo de décadas, Mubarak la hizo 3 días antes de su marcha, pero los jóvenes de la plaza le han dicho que no, ahora ya no, que se vaya usted. Y no salimos de la plaza hasta que se vaya.
Otro factor que estos dictadores intentaban vender dos mensajes, uno para el interior del país y otro para el exterior, atrayendo el mismo apoyo de siempre y lamentable apoyo de Occidente, porque Occidente fue el que soportaba y apoyaba a estos dictadores, siendo el garante de los derechos humanos, como en el caso de Europa. Entonces, primer mensaje para el interior dice, o yo o el caos. Si yo voy, el país va a caer en el caos. El segundo mensaje para el exterior, si yo voy, los extremistas radicales islamistas se quedan con el poder. Y esto es malo para Occidente. Y claro, Occidente está, digamos, preparado, receptivo. Está preparado para recibir este mensaje y se asusta muy fácilmente por razones que ya conocemos, el 11S, el 11M, lo de Londres, otros factores más, otros incidentes más. Entonces, al final, digo la misma cronología, al final acaba el dictador anunciando reformas, pero ya es tarde y acaba marchándose del poder. Hay otras, digamos, lo que une y caracteriza estas revoluciones árabes, hay otros factores más importantes. Hay una polémica entre los intelectuales árabes sobre este término, revoluciones árabes. Hay una mayoría que dice que no son revoluciones árabes, sino es una revolución árabe. ¿Por qué? Porque son idénticas en sus motivos. Los motivos son la dictadura, regímenes autoritarios, Estado policial, falta de Estado de Derecho, falta de derechos en general, falta de libertades, y luego ya son idénticos en sus objetivos, que son cambiar el sistema, simplemente, cambiar el régimen y reformas constitucionales y libertades. Las mismas reivindicaciones suenan en todas las calles de los países árabes. Y luego, el tercer factor son los métodos que han sorprendido a todo el mundo. Siempre se sabe del mundo árabe y lo que suena siempre en las noticias, en los informativos en Occidente, es que las revueltas y las revoluciones en el mundo árabe son violentos. Y claro, yo creo que esto tiene sus motivos por estos fenómenos de violencia, de radicalismo musulmán, como en el caso de Bin Laden y otros, ¿no? Está sorprendido al mundo en ser pacífica, bien organizada y civilizada. Ejemplos, en el caso de Egipto, y voy a coger Egipto como ejemplo porque es el país clave de la zona, el país más grande y el país más poblado. En Egipto se registraban centenares de incidentes, centenares de agresiones sexuales a las mujeres en las calles del Cairo y en pleno día. En estas revueltas, estas manifestaciones, cada día la gente se manifestaba en las calles, en la plaza de Tahrir, la plaza central del Cairo. Llegaron a estar ahí 1 millón de personas, otro día 2 millones, y el día clave ha habido 3 millones de personas en la plaza y las calles contiguas. Y no se ha registrado ningún incidente contra las mujeres. Y los chavales, los universitarios se organizaban para hacer bocadillos, comidas rápidas, refrescos, para limpiar la plaza, servicios, toilet para señoras y para caballeros, montaban guardia para mantener el orden, montaban controles en las entradas de la plaza para registrar a los que entran, a ver si llevan algo, digamos, armas o cosas sospechosas. Y ha sido, digamos, al 100% civilizada y ha sido sorprendente incluso para los mismos egipcios. A mí me comentan compañeros egipcios que viven aquí en España, dicen que fuimos, sorprendidos por el comportamiento de estos jóvenes
de Egipto. El cuarto factor, y que es más importante para mí, que une estas revoluciones, es que han sido revoluciones populares, cívicas, juveniles, sin cabecilla y sin ideología, y esto es lo más importante. Ahora preguntamos, ¿quién es la cabecilla o el cabecilla de la revolución del Cairo? Nadie lo sabe. Hay un comité formado por 25 jóvenes que se llama el Comité de los 25 o el Comité del 6 de abril. Es cuando empezaban las reivindicaciones, el abril pasado. Y nadie puede atribuirse, digamos, el mérito de ser cabecilla de esta revuelta, ni partidos políticos, ni intelectuales, ni académicos, nadie. Y el factor más importante es que sin ideología. Esto viene a contestar digamos, el discurso de los dictadores de que a ver si los islamistas se hacen con el poder aquí, esto sería malo para Occidente. Pues no. Ahora sí, esta revolución en Egipto, por ejemplo, sigue su marcha natural al mismo ritmo. En Egipto existe el movimiento de los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes no son mayoría, y los hermanos musulmanes adelantaron con un discurso diciendo que cogemos el modelo turco. El modelo turco está siendo aprobado por Europa, por todas las democracias del mundo. Además, los hermanos musulmanes no son mayoría. Entonces, digamos, este pretexto de los dictadores que asusta de la llegada de los islamistas, esto ya ha sido vulnerado por este panorama que se expone en la plaza de Tahrir. Y yo creo que las perspectivas del futuro también van a ser idénticas. La revolución sigue, y para mí lo más alegre y más maravilloso es que estos jóvenes están marcando el ritmo del cambio, el ritmo de todas las reformas. Cogemos a Egipto otra vez, que es idéntico en Túnez. Logran, porque después de la marcha de Mubarak, se hace con el control del país la junta militar, los jefes, los generales del ejército. Los generales forman un gobierno por personajes leales al anterior régimen. Entonces los jóvenes dicen que parece que estamos en lo mismo, que son los residuos del régimen anterior. Entonces convocan la vuelta a la plaza, vuelven a la plaza, obligan a la junta militar a modificar el gobierno. Los jóvenes miran, dicen que no es suficiente. Todavía hay residuos de este régimen. Volver a la plaza. Vuelven a la plaza, y estamos hablando de cientos de miles de personas que se concentran en las plazas de casi todas las ciudades de Egipto y se convocan mediante Internet, el Facebook, otros medios de comunicación social. Entonces al final obligan al régimen a cambiar el gobierno. Dicen, vale, ahora reivindicamos modificar la Constitución por una razón, solamente para acortar los poderes del presidente, y obligan a la junta militar a modificar la Constitución. Forman un comité de especialistas en derecho constitucional y modifican la Constitución, y todavía hay intelectuales que discrepan con esta modificación y reivindican un cambio radical de la Constitución. Pero lo que quería decir yo es que los jóvenes están marcando el ritmo del cambio, y esto es muy sano y muy bueno, y yo creo que hay buenos augurios para un buen futuro de Egipto. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen agendas políticas, no son líderes políticos, no tienen intereses, digamos, partidistas, intereses sectarios como ocurre con los políticos. El último incidente del que han sido protagonistas es que Hillary Clinton visita el Cairo, se reúne con la junta militar,
se reúne con el gobierno, se reúne con notables de Egipto y convoca a algunos jóvenes de este comité, de los 25. Y los 25 le contestan, pues lo siento mucho, no queremos verte. ¿Por qué? Porque tienes que rendir cuentas por la postura de la administración americana durante nuestra revuelta. Ustedes habéis empezado como dándole consejos al dictador, oye, haz la reforma y para evitar males mayores y no sé qué. Y la administración americana no se aclaraba. Al final, por la intensidad de las protestas y por las víctimas que han caído, porque la revolución de Egipto ha costado 285 vidas y aún así la gente no se retira de la plaza. Entonces al final le han dicho los americanos claramente que se vaya y se ha ido. Ahora los jóvenes le dicen a Clinton, ¿acaso vosotros no sois garantes de los derechos humanos de las libertades? Entonces, ¿por qué esta postura tan ambigua, tan tibia? Y a la hora de la verdad, cuando nosotros, con nuestro sacrificio y nuestro trabajo, obligamos al dictador a marcharse, viene usted a vendernos palabras bonitas, pues lo siento mucho, no estamos dispuestos a escuchar, porque ya habíamos escuchado el discurso de Obama anteriormente en la Universidad del Cairo, que eran palabras bonitas y se quedaron ahí. Palabras bonitas, ningún hecho. Se traslada Hillary Clinton a Túnez y ocurre lo mismo. Se reunió con el gobierno, con los militares, con, digamos, notables del pueblo tunecino, y a la hora de convocar a los jóvenes han dicho que no. Han salido en una manifestación en la calle con pancartas que, señora Clinton, usted no está bienvenida aquí en Túnez, váyase por favor. Y yo creo que este es el aspecto que vamos, más exitoso, más sano. Yo personalmente, a mí me causa mucha alegría la marcha de estas revoluciones. Ahora ya, hablando de algunas perspectivas del futuro, yo creo que los criterios y las reglas del juego van a ser otras entre Occidente y Oriente Medio. Porque ahora van a gobernar y van a tener poder los pueblos. Espero que vamos a tener estados democráticos en la mayoría de los estados árabes. Y hacer tratos con un dictador no es como hacer trato con una sociedad democrática donde hay un parlamento que dicta la marcha de los políticos. Y sí, consecuencias, si Occidente no se implica de lleno, si no apoya el cambio y si la situación se complica ahí, yo creo que va a tener efectos desastrosos para Europa, en principio. Y quiero hacer hincapié en lo que dijo Andrés cuando ha mencionado el factor del petróleo. Ahora el petróleo cotiza a 115, 116, cuando antes de las revueltas cotizaba entre 80 y 90. Dicen los expertos en economía que esta recuperación económica de Europa puede aguantar hasta $120 barril. Cuando pasa por $120, esta recuperación se desacelera. Cuando llega a 140, va a haber una recesión. Ahora sí, Libia no es un país, un gran productor de petróleo, porque producía 1.600.000, 1.800.000, 1,5 millones de barriles diarios, y Arabia Saudí se encargó de sustituir la producción de Libia y echar en el mercado este petróleo perdido por el tema de Libia. Pero si la cosa se complica en Bahrein es un país pegado a los grandes yacimientos de petróleo de Arabia Saudí, está más pegado a los puertos de exportación de petróleo. Y el petróleo es muy sensible. Cualquier cosa que ocurre, cualquier mala noticia,
vemos la subida del barril de petróleo y la bajada del dólar. Y todo esto es malo para Europa. Baja el dólar, sube el euro, se disminuye la exportación europea. Eso significa más recesión, menos trabajo, menos venta, menos trabajo. Yo creo que así de simple, y este es un factor. Hay otros factores que pueden afectar a la recuperación de Europa. Yo creo que con esto es suficiente. Creo haber dado un resumen de lo que había pasado en el mundo árabe, y dejo el espacio para las preguntas por si alguien. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo me das para contestar? 8 minutos y medio. 8 y medio. 8 y medio. Bueno, es poco, pero voy a intentarlo. Bueno, Al Jazeera es todo un fenómeno. No estoy haciendo publicidad para Al Jazeera porque simplemente no lo necesita. Tenemos como mínimo en tiempos normales 60 millones de audiencia para el servicio informativo en árabe, entre 80 y 100 millones para el servicio de inglés. Ahora ya no se puede calcular. Esta audiencia suele saltar a la hora de producirse un conflicto, pero Al Jazeera ha sido todo un fenómeno que se lanzó al aire en noviembre del 96 como un servicio informativo profesional en árabe. Los medios de comunicación árabes han sido, y a lo largo de décadas, medios informativos estatales, totalmente politizados. Exponen solamente el discurso del poder. Dedican buena parte de sus informativos a las noticias del mandatario de turno, de su majestad, de su alteza, de su excelencia. O sea, en la práctica no informaban. Los árabes, yo mismo, mi padre, mis allegados, cuando quieren escuchar algo veraz de una noticia, sintonizan la BBC, sintonizan otras radios, leen periódicos en el extranjero. Antes no había internet, la gente recurría a la radio. Entonces sale Al Jazeera a romper con todo esto, por iniciativa del Estado de Qatar. No sé si conocen el Estado de Qatar, es un estado minúsculo de 11.000 kilómetros cuadrados, igual que la provincia de Granada, con 4 pozos de petróleo y otros 6 de gas natural. Ahí residen 1.200.000 personas, de los cuales la cuarta parte son nacionales y el resto son extranjeros. Entonces sale el servicio informativo de Al Jazeera, empieza a atraer audiencia. Yo mismo, que cuando vi Al Jazeera, le decía a los compañeros, esto no sale de Qatar, esto es mentira. Porque algunos periódicos árabes se refugiaban en París, en Londres, para editar, sacar ediciones, digamos, informativas de verdad. Entonces yo decía, y desde un país del Golfo esto es imposible. Y además, en Qatar, y cojo el mapa para sé dónde está Qatar, pero no sabía sus dimensiones exactamente, porque son iguales, son 7 o 8 emiratos esparcidos ahí en la orilla occidental del... Esto es verdad lo que estoy diciendo. Los Emiratos Árabes no son nadie, y además son iguales, son jeques que se aprovechan del petróleo y se enriquecen, y sí, la gente ahí tiene un buen nivel de vida. Pero digo, Qatar, pues cojo el mapa así... Vale, sigo los informativos y la verdad es que han sido informativos profesionales al 100%. Eso no existe en la realidad, ni Al Jazeera ni nadie, al 100% no existe en el mundo. Pero quería decir que tiene un alto techo de libertad y de profesionalidad. En el mundo árabe fue bien recibida por los pueblos, maltratada por los regímenes
abre sucursales y, digamos, oficinas y corresponsalías en todos los países árabes y no existe ni un país árabe que no nos ha maltratado, cerrando la oficina, cortando la señal de transmisión, retirando las acreditaciones de los compañeros, y estamos viviendo, esto es el día a día, que casi cuando dicen que ha retirado la acreditación de tal corresponsal, casi no es noticia, porque es lo habitual. En Occidente no se daban cuenta. Algunos mandatarios árabes se quejaban a el Departamento del Estado americano, y esto es algo documentado. Se quejaban que a ver si le llaman la atención al Estado de Qatar porque nos está molestando con los informativos. Los americanos durante esta época de los 90 lo tomaban como algo gracioso. Dejar que los moros se peleen y nosotros disfrutamos digamos, del show. Pero llegó un momento clave para los americanos, que era la guerra de Afganistán en el 2001. La guerra de Afganistán, ahí no había, digamos, no había prensa en Afganistán. Al Jazeera anticipó y abrió una oficina en Kabul desde finales del 99, principios del 2000. Yo trabajaba ahí. Entonces ya cuando empieza la guerra, los americanos, claro, intentaban maquillar la guerra y decían que esto va a ser como una operación quirúrgica, que vamos a dedicarnos a bombardear los objetivos militares exclusivamente. Yo la primera noche estaba en el techo y claro, conozco el mapa de Kabul y cuando informaba digo, sí, parece que sí. Sé dónde están cayendo las bombas y sé que ahí hay un cuartel del ejército, hay una dependencia de los talibanes, pero luego ya se intensifica el bombardeo y digo, no, ya no puedo informar, no puedo estar seguro de los objetivos. Vamos a esperar hasta mañana y voy ahí con cámaras para ver lo que está pasando. Vimos las primeras imágenes y esto ya provoca el disgusto enorme de Donald Rumsfeld y George Bush y Dick Cheney. Empiezan comentarios contra Al Jazeera. Seguimos cubriendo la guerra que... No me digas. Pues ya está, entonces paro ahí. Bueno, digamos el primer salto de Al Jazeera al escenario internacional ha sido con la guerra de Afganistán y luego más tarde con la guerra de Irak en el 2003 y luego ya colaborando. Ha habido, digamos, como estaciones donde se destacó Al Jazeera, pero el tema es que aquí en Occidente nadie se da cuenta de lo que está haciendo Al Jazeera. Hasta que al final, ya en estas revueltas árabes, ya Al Jazeera está siendo fuente de información de casi todas las agencias como Reuters, como France Press, como otras, y está haciendo referencia Al Jazeera. Y yo creo que hasta ahora falta información sobre Al Jazeera, información sobre la importancia de este medio informativo en un mar de medios de comunicación estatales dentro del mundo árabe. Otra cosa. Sí, pero hay que hablarlo, perdemos, esto nos ha costado mucho. Ya van 4 compañeros que han perdido la vida trabajando con Al Jazeera. El último ha sido un cámara en Libia y hay otros 4 que están detenidos, secuestrados a mi juicio por el régimen de Gaddafi. El régimen de Gaddafi no quiere ni reconocer que están ahí. Nosotros lo sabemos. Y gracias por aguantarme. Ahora una postilla con respecto al título de este ciclo, que es el Foro de Oriente Medio. Se lo voy a hacer a Andrés. Andrés, sí, por supuesto. Pero usted habla al final, que es la estrella. No, es que quería decir una cosa sobre... Dígala, joven. No, es que quisiera decir algo sobre Al Jazeera que no ha comentado Taysir porque es muy modesto y voy a ser muy breve. Al Jazeera es molesta
para todo el mundo. Al Jazeera ha sido molesta para el gobierno de los Estados Unidos y para Europa. Al principio era la televisión que daba los mensajes de Bin Laden y por eso bombardearon su sede en Kabul. Después bombardearon su sede en Bagdad. Poco antes, sí, poco antes. A ver si bombardean aquí también. Poco antes el día anterior o el mismo día, no recuerdo bien, del ataque al Hotel Palestina, en el que murieron Couso y otro compañero de una televisión de Reuters, bombardearon también Al Jazeera. Eso que lo que pasa es que aquí en España aquello pasó un poco más desapercibido porque nosotros ya teníamos bastante con contar lo de Couso. Es decir, era incómoda para los Estados Unidos, pero es que ahora es tremendamente incómoda para la mayoría de los dictadores que están en el poder y que están empezando a caer en todo Oriente Medio. Ahora en Egipto yo he sido testigo de cómo han incendiado la sede de Al Jazeera en el Cairo. ¿Por qué? Porque están dando información en directo de lo que está ocurriendo en el país. Y esa información en directo está llegando a la vez a todos los países árabes que están soportando dictaduras. Por lo tanto, ver que alguien consigue algo te da fuerzas para luchar a ti también. Y si te lo cuentan además de una forma objetiva, pues la información llega y es creíble. Es verdad que además de incendiar Al Jazeera, a nosotros también nos pegaron, nos rompieron las cámaras, nos secuestraron otros periodistas que estábamos en el Cairo, pero a los primeros a por los que van todas estas dictaduras son a por el Jazeera. Tened en cuenta lo bien que he hablado de vosotros, que como la televisión pública estará en déficit, Bueno, la pregunta refiriéndome al tema del Foro de Oriente Medio. Cuando estuvo aquí el portavoz de la Embajada de Israel, Lior Hayat, una de las quejas que tenía, entre otras cosas, era que la información que daban los medios españoles siempre era o mayoritariamente en contra de Israel. Y entonces, como periodista independiente que tú eres, ¿piensas que la información de los medios españoles, en líneas generales, está sesgada en el conflicto Israel-Palestina o no? ¿Puedo responder no comment? Sesgada. Hombre, creo que sesgada sería un poco fuerte. Al fin y al cabo eso implicaría intencionalidad. Y no creo que haya intencionalidad. Creo que hay falta de información, sí. Que además también proviene del propio Estado israelí, que no sabe informar, su punto de vista, en fin. Es el Estado israelí utiliza más fuerza de la que debiera, sí, sin duda, pero rara vez se lee en medios, no solo españoles, europeos, salvo los británicos, claro, algo que el derecho a la defensa propia. Y esto es algo que se resalta mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Y sí, hay un lobby israelí, eso se sabe, etcétera, pero el derecho a la defensa propia es algo importante, hombre, y de ninguna manera disculpo los evidentes abusos que ha habido del ejército israelí. Pero por otro lado, mira, está el ejemplo, por ejemplo, del periódico Haaretz, ¿no? de Israel. Es un gran periódico. Hombre, es más de izquierda que El País, para que nos pongamos así. Y son los primeros que critican a su propio ejército, que exigieron que se retiraran de Gaza, su propio ejército, que han denunciado todos los abusos de su propio ejército, etcétera. Y aún así, también, por supuesto, han cuestionado mucho lo que hacen los grupos terroristas, hombre, que claro, al fin y al cabo, perdón, me decían hoy que hubo un ataque suicida, ¿cómo? En Jerusalén, hombre, ¿cómo? Entonces, ¿hay sesgo para responder a tu pregunta? No, pero creo que sí hay porque aquí, en vez de haber una gran presencia israelí, hay una gran presencia de países musulmanes, de sus propios ciudadanos. En Europa sí creo que se tiende a dar más, a resaltar los abusos del ejército israelí y no suficiente atención a
al terror de los grupos, valga la redundancia, terroristas. No sé si estoy tratando de escapar de la respuesta, yo creo que lo has hecho muy bien. Y ya mi última pregunta y ya abrimos el coloquio. Esta pregunta va para mi amigo Vicente. ¿Cómo es la vida de un periodista que se ha marchado a Túnez, que ha estado en Egipto? ¿Cómo has vivido todo esto? ¿Ha corrido tu vida peligro? Explícanos un poquito. Por ejemplo, el día ese que aparecieron por la plaza de Tejir los camellos y los caballos y todo aquello. Sí. ¿Sabes lo que pasa? A los periodistas de verdad no Y nos luego gusta. tengo una última pregunta. Sí. Dije, todo el mundo yo creo que nos va a interesar. Y es que nos expliques después cómo entrevistaste a Bin Laden, porque si nos vamos sin oír eso, no tiene gracia la cosa. Eso va después. Sí. No, seré breve para que tenga tiempo a Taisir de contar cosas más interesantes. Los periodistas de verdad, o sea, los que intentamos hacer este oficio con profesionalidad, no nos gusta convertirnos en noticia. Entonces, sí, a nosotros en el Cairo, pues los matones del régimen que andaban por allí, pues nos rodearon, iban por allí buscando las cámaras, nos acusaron de ser espías. Llaman a la multitud, había mucha gente por allí. Claro, si de repente a la multitud le dices que hay un periodista de Israel, o sea, un espía de Israel, porque nos acusaban de ser espías de Israel, empezaron a pegarnos, nos rompieron la cámara, a mi traductor le pegaron una auténtica paliza, nosotros conseguimos meternos detrás de un tanque, aquellos nos defendieron con las bayonetas. Realmente fue un momento complicado, que además el día anterior nos habían roto otra cámara, llevábamos 24 horas intentando conseguir una cámara solamente para poder trabajar. En fin, fue un momento complicado, de verdad. No el más complicado que he vivido en mi vida, porque el más complicado lo viví con Taisir en el Hotel Palestina de Bagdad, cuando mueren los compañeros destrozados por una bomba. Pero no nos gusta resaltar estas cosas. Lo que pasa es que cuando te ocurre algo de esto y se repite, sí que es noticia. Y en ese día que comentas de los camellos, lo que ocurrió allí fue que el régimen sacó a sus esbirros para, primero, desalojar a la gente que había en la plaza de Tahrir y, segundo, amedrentar a los periodistas para que se marcharan. Y lo mismo que nos ocurrió a nosotros, exactamente igual, les ocurrió a muchísimos periodistas, a la mayoría. Y a los que no les ocurrió aquello, los secuestraron, los amordazaron, les amenazaron con violarlos, les hicieron desaparecer durante horas. Y cuando esto ocurre de manera sistemática, de forma idéntica, sí que es noticia, porque demuestra que es una estrategia del régimen para ganar la batalla de la calle. Y para ganar la batalla de la calle hay que hacer desaparecer a los periodistas, porque somos los que contamos los ojos de la sociedad entre lo que ahí está ocurriendo. ¿Cómo lo vivo? Pues me considero un auténtico privilegiado, a pesar de estos sustos, estos disgustos y estos sobresaltos, poder contar en primera persona los hechos que están cambiando el mundo. Y para un profesional poder asistir a la caída de un dictador y al nacimiento de la que posiblemente sea la primera democracia árabe, pues es simplemente muy, muy hermoso. Ana, cuéntanos lo de Bin Laden, sí. Esto ya para mí se convierte como un disco rayado, tanto preguntar por Bin Laden. Pero yo creo que para mí el hecho de entrevistar a Bin Laden no ha sido el logro profesional más importante de mi carrera. ¿Por qué? Porque Bin Laden fue el que me llamó. Bin Laden fue el que marcó las reglas de toda la entrevista. Cuando a él le interesó dar su mensaje al mundo, que esto era alrededor del 20 de octubre, 2 semanas después de empezar la guerra de Afganistán, sí me llamó. ¿Me llamó por qué? Porque fui yo el único corresponsal de televisión en Kabul. Entonces él no tenía más remedio que llamarme a mí. ¿Por qué? Porque no se arriesga a llamar a alguien de fuera de... Él puede, de Pakistán, por ejemplo, un país vecino, o de Irán. Es capaz de llamar a otro periodista, pero no se arriesgaba, porque a mí me tiene controlado y su gente está ahí, entonces todo va a transcurrir en su propio terreno. Entonces me llamaron, me llevaron el mismo guión de siempre que hace con los periodistas que la habían entrevistado. Me vendan los ojos, me registran, me quitan todo lo que llevaba encima, el reloj, el teléfono, el tabaco, todo, vamos.
Y claro, intentan despistarme dentro de la ciudad de Kabul, dando vueltas, y luego ya sentía que hemos salido a una carretera, porque las carreteras se conocen por su estado terrible, ¿no? Es como una agitadora así de... Sí, andamos entre 3 horas, 3 horas y media, y luego ya me bajan del coche y me quitan el vendaje de los ojos y me encuentro con Bin Laden enfrente. Y hicimos la entrevista, pero los detalles que rodeaban esta entrevista creo que son algo interesantes, porque Al Jazeera se negó a publicar la entrevista. ¿Por qué? Porque días antes se presentó un elemento afgano diciendo que, oye, ¿a ti te interesa una entrevista con Bin Laden? Le dije que sí, claro que me interesa. Llevo 2 años luchando por esta entrevista y es necesaria y es, vamos, informativa. Me dice, vale, pero ¿y si te piden un cuestionario? Le he dicho, aquí en Al Jazeera no damos cuestionario a nadie. Hombre, y tampoco tenemos, yo mismo no tengo cuestionario. Ahora, para entrevistar a cualquier persona de vosotros, no tengo cuestionario. Cojo, digamos, la actualidad. ¿Y en qué afecta a esta persona, por ejemplo? ¿En qué esta persona que afecta a esta actualidad? Y la entrevista gira en torno de este tema. Y yo le he dicho, te puedo dar ahora 2, 3 ejes de la entrevista. Afganistán está sufriendo una guerra, a mi juicio, destructiva para la población civil. El causante es Bin Laden, y luego ya la autoría del 11S, que aquel entonces él no había reconocido la autoría, y preguntas que giran en torno de estos ejes. Dice que no, y luego vuelve para decirme, pidiendo un cuestionario. Entonces yo llamé a mi central para decirles, oye, pide un cuestionario. Hay una posible entrevista con Bin Laden y Bin Laden pide un cuestionario mediante un intermediario. Me han dicho que tú sabes las reglas, que nosotros no damos cuestionario, o sea, entrevistas pactadas con nadie, no nos interesa. Al final se lo pensaron, vuelven a llamarme para decirme, mira, aquí hay 3, 4 preguntas y tú añade lo que tú sabes. Y así fue, entregamos el cuestionario. A la hora de hacer la entrevista, me dice, esta pregunta no la voy a contestar, y esta no, y esta no. Le he dicho, vale, entonces yo no te garantizo que esta entrevista se publica. Me dijo, vale, la cosa es así, o lo coges o lo dejas. Y yo, vamos, estando en medio de una guerra, en una situación extrema, una oportunidad que no se repite, y a lo mejor Bin Laden estira las patas el día de mañana, digo que no, voy a grabar la entrevista y se la mando a mi central. Si la publican, bien; si no la publican, pues bien. Y fue así que no, Al Jazeera han dicho que no, aquí faltan preguntas, nosotros cedemos. Y esto es algo excepcional por la excepcionalidad y la peculiaridad del momento. Pero nosotros no trabajamos para él, así que esto no se publica. Fue publicada, sí, por la CNN, en fragmentos. Y el jefe de informativos, que era Ethan Jordan, le preguntan que si la entrevista era profesional o no profesional, importante o no importante. Ha dicho que sí, es profesional y es importante. Y nuestros criterios son claros, así que la publicamos. Cuando a mí me preguntan, y preguntan al director de Al Jazeera, que mira, esta entrevista ¿por qué no se publica? ¿No? Nosotros contestamos que no ha sido profesional, porque nosotros no trabajamos ni para Bin Laden ni para George Bush. Para nosotros son 2 partes de un conflicto. Intentamos dar una información igual, contrastar lo que dice este con lo que dice el otro. Y así es. Entonces nos dicen, ¿por qué Ethan Jordan de la CNN dice que es profesional importante? Pues el criterio es, es el que juega en este caso. Nuestra audiencia es una audiencia árabe. Lo que dijo Bin Laden en la entrevista
ha sido una repetición, en su mayoría, una repetición de lo que había dicho en anteriores entrevistas. Entonces no es interesante para nuestro público. Y si lo publicamos sería una propaganda para Bin Laden. Así que el público de la CNN es un público de habla inglesa, a lo mejor no se entera de lo que decía Bin Laden y ahora ya tiene la oportunidad de escucharlo, y así que la CNN lo publica. Lo que quería decir también, lo más importante, yo creo que no es lo más importante en mi carrera por las razones que acabo de mencionar, yo creo que lo más importante es estar ahí trabajando 2 años bajo el régimen talibán para informar al mundo sobre el sufrimiento del pueblo afgano, porque el que pagaba todos estos desastres y toda esta miseria fue el pueblo afgano, y nadie se daba cuenta. El mundo está hablando de los talibanes y de los no sé qué, no sé cuánto, y el pueblo que sufría 4 años seguidos de sequía, falta de perspectivas del futuro, falta de trabajo. El pueblo, cuando llegaron los talibanes, acababa de cumplir 30 años de guerra civil. Nació una generación entera que cuando un niño abre los ojos es que se encuentra rodeado de guerras. El oficio más importante y más preferido ahora por los afganos, por los jóvenes afganos, es el fusil. Va entre las facciones, ¿quién paga más? Ya está, trabajo contigo. Cobran entre 100 y 300 dólares al mes. Ya se convierte en el oficio preferido para los afganos. Y quería decir también que la recuperación de Afganistán, la reconstrucción, la llamada reconstrucción, proyecto americano totalmente, y dicen que es proyecto de la ONU, es una farsa. Para reconstruir Afganistán hay que reconstruir al ser humano, que fue destrozado a lo largo de 4 décadas, se llaman 4 décadas. Y esto es difícil, yo creo que no lo están logrando. Están haciendo justo lo contrario de lo que deberían hacer. Bueno, pues